capítulo 2. Capítulo 2 y vamos a leer del versículo 20 al versículo 26 a terminar este capítulo, hermanos. Y yo voy a leer esta porción con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche y por la oportunidad de estar en tu casa para buscar tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos tenido un tiempo, Señor, en tu presencia, Señor. Maravilloso, Señor, esta noche, Señor. Yo sé que has escuchado nuestras oraciones, nos has guiado en la oración también esta noche, Señor, nos has fortalecido, bendito Dios. Y te pedimos ahora, Señor, también la bendición, Señor, sobre la meditación de esta palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, que nuestros oídos sean abiertos. Y Padre, que estas palabras, Señor, sean de ayudas para todos los que escuchamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si le quisiéramos poner un subtítulo o un título a esta meditación de esta noche, yo tal vez le pondría vasos de honra. Vasos de honra o vasos útiles, hermanos. Y yo les quiero recordar así rápidamente, hermanos, que Pablo en estas cartas de Timoteo, viene animando a Timoteo, Pablo a Timoteo, a que seamos ejemplo a los creyentes. Y esa palabra es para todos nosotros el día de hoy. Es una palabra para que seamos ejemplo, que nuestras vidas sean ejemplo para otras personas. Seamos ejemplo en palabra y en conducta. Vamos a nuestras Biblias ahí donde están. Y quiero devolverme un versículo más. El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. El domingo el Señor decía que Él incluso sabe la dirección de la casa de nosotros, ¿se acuerdan? Sabe exactamente dónde vivimos. El Señor sabe quiénes somos sus hijos. Él conoce sus hijos. Y el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Mire, una casa, aquí la referencia a una casa es la casa de Dios, la iglesia, y es la iglesia de Dios. Veamos en el estudio de Primera Timoteo, la carta Primera de Timoteo 3:15 dice que, y esta es la casa del Dios viviente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, en la iglesia que es la casa de Dios, columna y baluarte, la verdad. Entonces, conoce Dios a los que son suyos. Y nosotros somos vasos de honra o vasos de deshonra, vasos útiles. En Filemón, versículo 10, dice la Biblia, este libro de Filemón es un libro muy corto y era un judío que tenía un siervo, un esclavo que se le había escapado. Se llamaba Onésimo. Y ese Onésimo en su vida, por allá, cuando escapó de su amo, de Filemón, conoció a Pedro y conoció el Evangelio. Y se arrepintió y cambió. Y llega un momento en que Pablo manda
a Onésimo a la casa de Filemón. Mírate, lleva esta carta, porque Filemón es, yo conozco a Filemón y es un hijo de la fe. Y en la carta viene y le dice en el versículo 10, mira, recibe a Onésimo, que te fue inútil en un tiempo, pero que ahora es útil para mí y es útil para ti, porque ahora es un creyente. Mire, qué cumplido tan tremendo. Eso es un cumplido tremendísimo. Y por eso me gusta a mí el Evangelio. ¿Sabe por qué me gusta el Evangelio? Porque nosotros tenemos un antes y un después. Yo siempre digo, el primer pasado que yo quiero olvidar es el mío, porque cuando estoy en Cristo, nueva criatura soy. He aquí, las cosas viejas pasaron. Yo quizás en el pasado era inútil cuando no conocía al Señor, pero cuando vine a conocer al Señor, el Señor me hizo útil. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, a propósito, ¿alguno de ustedes alguna vez en la vida le han dicho, qué inútil eres? Eso es duro, ¿verdad? ¿A alguien le han dicho, usted es un inútil? ¿Ah? Es una palabra dura, yo no sé. Puede ocurrir en las casas cuando somos pues, nuestros padres. Yo no sé si algún padre le dijo alguna vez a un hijo, qué inútil eres. O en un trabajo, imagínese que en un trabajo le digan a usted, qué inútil eres. Uy, tremendo, ¿verdad? O por ahí en el matrimonio, en que le diga el esposo o la esposa, usted es muy... Se le quemaron las arepas se le quemó la comida. Usted es una inútil. ¿No? O la mujer lo manda a hacer un trabajo en la casa. Usted es un inútil. Duro eso, ¿verdad? Yo tengo que decirles, hermano, que un tiempo que yo hice clina, yo hice limpieza en un centro comercial, en Garden City, al sur de la ciudad. Y, y limpiábamos y un lugar con otra persona. Y entonces nos dieron un área donde limpiábamos y yo recuerdo que llegábamos como por ejemplo hasta este borde y seguían unas escalas como para un camino que seguía como a un parque. Pero llegábamos hasta este borde y eso limpiábamos. Era en uno de los exteriores del centro comercial. Y una vez llegamos nosotros terminando el trabajo, fuimos al cleaner room a guardar las cosas y siempre la jefe nos dejaba comentarios. Y resulta que nosotros llegamos hasta acá y esas escaleras ese día estaban llenas de hojas de árbol. Nosotros dijeron, hasta aquí, ya no hicimos más. Y no nos dijo inútiles, pero ¿sabe qué ella dijo? Qué pobreza, qué pobreza. Sí, en otras palabras, qué inútil. Eso cambió mi vida a mí. Y yo aprendí, yo uso mucho esa frase. Yo no sé si ustedes me han escuchado en las prédicas, digo, qué pobreza. La actitud es una pobreza. Qué pobreza, hermano. Mire, y hubo un tiempo en mi vida, atrás en mi vida, hermanos, que yo fui inútil para la obra de Dios. Si somos honestos, sí, yo se lo tengo que confesar, yo fui inútil para la obra de Dios. Pero por gracia y misericordia, hermanos, misericordia de Dios, encontré que yo puedo ser útil en la obra de Dios y yo puedo ser útil para Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, mire, de corazón le quiero decir, y espero que usted también, después de este estudio, usted pueda decir de corazón, Señor, yo quiero ser útil para ti. Yo quiero ser un instrumento útil para Dios. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero ser un vaso útil para honra. Mire, le digo, qué privilegio uno ser útil para Dios. Eso es un privilegio extraordinario, hermanos. Ser útiles para Dios. Y mire, le quiero decir, Dios a todos los creyentes, a sus hijos, dice que nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Lo tenemos todo para ser útiles para Él. Sin excepción, bendito sea el nombre de ese.
Hermano, es un privilegio ser útil al Dios Todopoderoso, el verdadero, el que es, el que será, el que todo lo puede, hermano. Y oiga, se lo vuelvo a repetir, por gracia de Dios, tenemos todos los recursos espirituales para ser útiles para Dios. O sea, nadie se puede quedar sin excusa de que no, yo no puedo ser útil. No, todos podemos ser útiles. Entonces, mire, hay dos clases de vasos en la casa de Dios. Mírenlos ahí, hermanos. Ajá. Dos clases de vasos. Y dice aquí el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos. Casa, ya se lo dije, es la iglesia. Dios conoce cuáles son los suyos. Dios conoce a los suyos. Unos son de oro y plata. Los usa para honra. Es como nosotros, hermano. Usted tiene vajillas en su casa que son como especiales, que solo los saca en momentos especiales. Y dice, estos platos para el diario y estos platos cuando viene el pastor a comer aquí a la casa. Yo no sé si usted los tiene, en nuestra casa los hay. Y nosotros dejamos de molestar, no, que vamos a comer en los buenos siempre. Solo para cuando viene algo en especial, hermano. Sí, nosotros tenemos, sí, cosas en nuestra casa, hermano. Ahora, quiero hablarle de algo. Mire, esos dos vasos. Vamos a poner los dos vasos solos, por favor, Edward. No es que uno sea mejor que el otro. Sí, y yo quiero que entienda esto. Porque aquí la Biblia no está hablando de que hay personas mejores que otras, o más grandes, o más especiales. Porque habla de oro y, y plata y barro y madera. No está haciendo comparación de que unos son mejores que otros en constitución. No, la Biblia no está hablando aquí. Aquí todos somos exactamente iguales para Dios. No hay diferencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es cómo nos dejamos usar por Dios. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mire, uno está limpio y el otro está sucio. Es nuestra condición espiritual. Imagínense, yo pensé, le dije a mi esposa, ay, vamos a llevar dos vasos a la iglesia. Y como ensuciamos uno y me, ay, vamos para el jardín y lo llenamos de tierra o algo. Y ya, me conseguí esa dibujo. Si yo le pusiera esos dos vasos acá y vengo a servirle agua, usted tomaría cualquier cosa que, la bebida que a usted más le guste, ¿usted cree? Si yo le sirvo ahí, usted se la tomaría. Usted toma un vaso limpio, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros somos instrumentos de comida del cielo? Dios quiere usarnos, nosotros somos esos vasos con comida celestial. ¿Dónde la va a servir Dios? En un vaso limpio. Casi que podríamos decir, oremos y vámonos, porque ese es el estudio. Ese es el estudio, hermano. Y mira, hermano, la iglesia tiene de todo. Hay algunos que son útiles, otros son menos útiles, otros apenas son útiles. Y quiero hacer una salvedad aquí. Hay una diferencia entre el trigo y la cizaña, o las ovejas y las cabras. El trigo, cuando usted va y lee las parábolas en Mateo 13, del trigo y la cizaña está hablando de creyentes y no creyentes. Porque en una iglesia pueden haber gente que cree y gente que no cree. O ovejas y cabras, gente que cree y gente que no cree. Pero aquí está hablando de dos vasos que son creyentes. Son creyentes. Eso es una diferencia. Hay vasos que están limpios y hay vasos que están sucios. Cristianos útiles y que, mire, y lo hemos venido estudiando a través de la carta. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 2 empieza a decir, tú como buen soldado sufre penalidades. Entonces en la casa de Dios hay verdaderos soldados y hay otros soldados que
no son soldados, no están cumpliendo con la función de un soldado. ¿Y qué otra cosa dice el Señor? Que somos atletas. Y hay muchos en la casa de Dios que no corremos la carrera como verdaderos atletas. ¿Y qué otra comparación hace Pablo empezando el capítulo 2? Dice, son farmeros, son agricultores. Y en la casa de Dios hay unos que están sembrando y otros que no están sembrando. Y ponen un ejemplo por ahí en el versículo 17, si tiene su Biblia, dice como Himeneo y Feleo. Es que hay de todo en la casa del Señor. Hay de todo. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo no sé usted, hermano, hermana. Yo le pido a Dios que me dé la forma de explicarle esto, llevarlo a entender de que ese debería ser nuestro deseo. Señor, yo quiero ser un vaso de honra tuyo. Ser un vaso de honra. Un vaso útil, un instrumento útil. Porque usted sabe qué cosas tiene en su casa. Y hay cosas que usted quiere usar para unas cosas. Y así nosotros somos esos platos que el Señor tiene en su casa y yo quiero usar este y quiero usar esto para aquello y para aquello. Él es el que nos usa a nosotros. Entonces, el versículo 21, mire, vasos útiles. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, aquí hay una implicación muy tremenda. Dice, así que, o sea, por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Pues él viene hablando desde el capítulo, versículo 14. Dice, recuérdales y exhórtales delante del Señor que no se pongan a pelear por palabras. Límpiese de esas discusiones. Y lo dicen en el 15 también dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse. Cuidado con las conversaciones que tiene. En el versículo 17, en el 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más a la impiedad, o sea, se apartan de los caminos del Señor las conversaciones que a veces tenemos. Esa palabra carcome como gangrena y desvían de la verdad. Mire, hermanos, se limpia. Usted quiere ser un instrumento útil al Señor. Dice aquí, se limpia de esas cosas. ¿De qué cosas, pastor? Mire, Dios busca, ya enseguida le digo de qué cosa. Dios busca, no la gente talentosa. Dios no está buscando gente talentosa ni gente carismática. ¿Sabe qué está buscando Dios? Dios quiere un vaso limpio. Me gustó un tiempo y no porque haya entrado Luigi allá, que hubo un tiempo que llegaba aquí en la alabanza y le decía, ¿cómo están sus manos? Está limpio, está limpio, está limpio. Yo lo escuché una vez hablando y pensaba en eso hoy. Eso es lo que Dios quiere usar. Vasos limpios, vasos limpios. ¿De qué nos debemos limpiar? De cosas. Mire, está hablando varios versículos en el capítulo 2, hay antes del 20, entre el 14 y el 19. Está hablando de cosas, a veces hay conversaciones, cosas superficiales, palabrerías que llevan a la impiedad y corrompen la gente y promueven el pecado. No llevan a ninguna parte. Hay conversaciones, o sea, nosotros somos hijos de Dios y nosotros salimos de acá y la vida cristiana la vivimos es allá afuera. Aquí estamos solamente un rato. ¿Qué conversaciones son las que nosotros tenemos? La gente viene a hablarnos de Dios. ¿En qué nos enfrascamos nosotros a hablar con la gente? En las cosas del mundo. Está bien que hay que hablar de las cosas del mundo, pues que en el mundo estamos, trabajamos, vivimos, hacemos compras, comemos, pero la gente se mete en unas conversaciones que promueven, corrompen a veces las conversaciones, hermano. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mire, se limpia esto para honra. Serán instrumentos de honra. Mire, aquí habla de tres descripciones. Se las voy a dar despacio.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando nos limpiamos nosotros de las cosas de este mundo, nos estamos apartando para Dios. Entonces, nos separamos del pecado, de los vicios, nos separamos del mundo, nos separamos de Satanás, nos separamos de la carne, de los deleites de la carne, nos separamos de nuestra propia voluntad. Eso es ser apartado, santificado. Un instrumento de honra es ser apartado en esa área. ¿Sí? Se ensucia. Pero entonces cuando nosotros nos santificamos, nos estamos limpiando. Nos apartamos del pecado, del mundo, de nuestra propia carne. Nos estamos limpiando para ser vasos útiles para el Señor. Número 2 dice, santificado y útil al Señor. Quiere decir eso. O sea, que cumple con una función prevista. Útil. Es un instrumento que está disponible. O sea, no dice, ay, cuando yo quiera, no. Cuando Dios nos llama a hacer algo, sí, Señor, heme aquí. Eso es su misión. Útil al Señor. Señor, aquí estoy. Cuando somos sumisos y Dios nos dice que haga algo y nosotros no nos negamos. Y esta otra parte me gusta también. Dice, útil al Señor, dispuesto para toda. Dispuesto, quiere decir que está disponible. Aquí estoy. Sí, está ansioso. Tengo ganas de servirle. Como esos que llegan aquí. ¿Y qué, pastor? ¿Qué hay para hacer? Está dispuesto a toda buena, a toda hora. No que uno lo llama, ay. Yo le digo que yo ya me vengo cansando, hermano, de estar empujando a la gente. Porque a veces no se ven estas cosas en algunas personas. Entonces, si usted quiere ser un vaso útil, debe limpiarse. Debe separarse para Dios, debe separarse del pecado. Eso habla de vivir una vida pura, apartada para el Señor. Debe someterse a Dios y debe hacer lo que Él le pide. Si nosotros queremos ser un vaso útil, nosotros debemos hacer eso. Entonces, sin apego al pecado, o sea, nos estamos apartando cada día. Nuestra lucha es apartarnos del pecado. Nuestra lucha es obedecer al Señor no, sin vacilar. Porque nuestra vida, nosotros sabemos cómo nos habla Dios. El Espíritu Santo está ahí, como esa campanita, esa alarma, no está bien, eso no está bien. Coge para acá, coge para allá. Si usted quiere ser un vaso útil, entonces usted obedezca y sírvale sin reserva. Sírvale sin reserva. Pero ¿qué encontramos a veces en la casa de Dios? No todos están limpios. No todos estamos limpios. No todos estamos comprometidos. No todos estamos sometidos. Y sabemos, ¿para qué me voy a poner a hablar? Va a decir, pastor, lo va a decir por mí. Nosotros sabemos, hermano, mire, no estamos disponibles. O sea, cuando Dios le dice algo, ay, somos duros para obedecer. Y la verdad, a veces yo creo que en nuestra oración deberíamos confesarle al Señor, Señor, te confieso, Señor, que a veces me cuesta entregarte mi vida completamente. Ayúdame a quebrar mi vida como ese frasco de alabastro de esa mujer que derramó a los pies del Señor y derramarlo delante de ti. Si somos honestos. Y a veces somos medio sumisos o como a la mitad. Pero no está diciendo que no somos hijos. Simplemente que hay dos clases de vasos y utensilios que Él va a usar. Unos van a ser útiles y otros.
se lo vuelvo a decir, yo quiero ser útil para el Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor, hermanos? Yo quiero ser un instrumento útil para Dios. Claro que sí, hermano. Entonces, mire otra cosa que sigue diciendo aquí, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Mm, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, usted quiere ser un vaso útil para el Señor. Esto que sigue acá es el estilo de vida, es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. No es que le lavaron a uno el cerebro, no es que a mí me prohíben aquí o allá. No, no. Esto es un estilo de vida. O sea, dice, huye de las pasiones juveniles. Mire, esta palabra huir habla de como un fugitivo, hermanos. ¿Usted ha visto las películas cuando persiguen a un ladrón o a un asesino? ¿Qué hacen los fugitivos, hermanos? El día de ayer vi en las noticias un muchacho, yo no sé dónde fue, que se robó una van por ahí, una Youth. Iban tres y explotan las llantas y se meten por las casas, brincan por los muros. Un fugitivo corre, hermano, corre. ¿Pero corre de qué? De la maldad, del pecado, de los vicios. Así como, ¿se acuerdan de José? Cuando estuvo en la casa de Potifar, que la mujer le dijo, uy, está lindo, papito, a ver, venga para acá, duerme conmigo. Le dijo, y él que dijo, ¿qué? Aquí corrí, papá. Y lo metieron a la cárcel y todo. De eso se trata. Huye de las pasiones juveniles. A Pablo le está diciendo aquí, bueno, Timoteo era un hombre joven, pero hermano, esto habla de la lujuria, porque no solamente hay lujuria en la parte sexual, sino hay un anhelo también por el dinero, el materialismo, el poder, hermanos, el orgullo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que huir de esas presiones sociales, porque la presión social es una cosa muy tremenda alrededor de nuestras vidas. Tenemos presiones, vemos gente en nuestras familias, en el trabajo, y esa presión, eso presiona nuestras vidas. Entonces, no, hermano, huimos de lo que es la maldad. Si podemos tener algunas cosas, las tenemos, pero no dejemos que esa presión de, del mundo, pues, afecte nuestras vidas, hermanos. Ahora, y sobre todo en las redes sociales. Uy, ni para qué nos ponemos a hablar de eso, hermano. El impacto, la maldad que hay. Hay cosas buenas a través de las redes. Podemos encontrar cosas que nos edifican, pero también se va para el otro extremo, hermano. Hay relaciones tóxicas. Podemos tener relaciones tóxicas que afectan nuestra vida. Amistades, una relación ilícita, gente con la que ustedes se juntan en el trabajo y no lo influencian sino para mal. Hay que huirle a esas cosas. Hay que huirle a esas situaciones. Hay personas que toman decisiones impulsivas. Ay, Dios mío, últimamente. Un enojito. Y toman unas decisiones locas en sus vidas. Son impulsivos. Hay que huirle a eso, hermanos. Dice, sigue. Huye de esas cosas y sigue que la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Justicia, hermanos. Justicia es obrar bien, hacer lo que es correcto. O sea, huimos de la maldad, del pecado, pero vamos en pos de lo que es todo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Hacer lo que es correcto, hacer lo que es bien. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. Eso es obediencia. Obviamente, cuando estamos hablando de justicia o hacer el bien, el estándar es el estándar de Dios. Porque a veces decimos, no, es que para mí eso es lo que es correcto. No, yo creo que el estándar de medida de lo que es correcto no es conforme a lo que yo pienso, es a lo que Dios dice. ¿Qué dice su palabra con respecto a una situación? Ese es el estándar. Porque hay gente que sale de acuerdo a su propio estándar. Me encontré con alguien hablando de una situación y me tocó decirle, tú estás usando mala palabra.
Porque llega y me dice, no, pastor, es que ¿sabe qué? Es que esa situación, yo voy a hacer esto y allá, dice la Biblia, lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Ah, sí, sí. Pero estás usando fuera de contexto las cosas porque quería justificar una acción que quiere hacer. Le dije, pues si lo haces allá, lo haces aquí. ¿Cómo tú puedes atar en el cielo algo a ese lado y a este lado no lo puedes hacer? Por ejemplo, tiene un problema aquí, una situación difícil aquí. Dice, no, me voy para acá, para quitarme el problema. Pero es que el problema te va a seguir. No, no, es que aquí lo que ate en el cielo va a ser atado en la tierra. Pero tú lo puedes hacer aquí también igual, porque no estás atando el problema aquí. Hacer lo correcto con respecto al estándar de Dios, no a nuestro propio estándar, porque somos buenísimos para eso. ¿Qué otra cosa? Sigue la fe. La fe aquí está hablando no de tener fe y confianza en el Señor, sino más bien la fidelidad, la lealtad, ser leales, ser una persona confiable, digna de confianza. O sea, hacer lo que es correcto y ser una persona digna de confianza. El amor del que nos habla aquí la Biblia no es ese amor emocional que todos sentimos, sino ese amor que es una decisión. Sigue el amor. Usted hace las cosas por amor. Usted decide amar incondicionalmente a las personas. Incondicionalmente, a pesar de. Y más como cristianos, tenemos que renovar nuestra mente. Porque somos muy dados a querer y amar a las personas por la emoción. Ah, no, es que oh, se ganaron mi amor. No, no, esto no es que se ganaron mi amor o que cumplieron una condición. Esto es que usted decidió amar a pesar. Y sigue la paz. Esto está hablando de un corazón, dice, y con los que de corazón limpio invocan al Señor, hermano. Mire, claro, porque esto que está diciendo aquí, fe, amor, justicia, paz, ese es el fruto del Espíritu. Es una actitud del corazón. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros, en crear el fruto del Espíritu en nosotros. Huir de la maldad y correr en pos de las cosas de Dios, de la presencia de Dios en nuestros corazones. Ahora, aquí vamos con otra parte. Vasos útiles para el Señor. Huimos y seguimos huimos de la maldad y seguimos la justicia y la verdad. Pero otra cosa que hacemos es que somos sensibles a otras personas. Mire el versículo 23 y 24. Si queremos ser personas útiles, vasos de honra, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido. Vuelve aquí, vuelve a decir, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Cuántas veces hay unas conversaciones que no llevan a ninguna parte? Hay gente que viene con unas cosas, hermano, que yo le digo a ustedes, ¿sabe qué? No pierda tiempo. Hay gente que le sale a conversar y a hablar a usted de cosas y a justificarse y hablarle de doctrinas bíblicas y hablarle de, de cosas que no edifican, conversaciones que no edifican. Esos dramas, hermanos, esas ideas, esas filosofías, producen qué? Peleas, discusiones, carcomen, dice la Biblia en los versículos anteriores, carcomen, se vuelven como una gangrena. Usted se pone a discutir sobre una cosa doctrinal, se vuelven conversaciones vanas, no edifican. Hay conversaciones que no edifican. Y hay personas que llega el momento en que no quieren recibir nada más de Dios, déjelos. Hay conversaciones que no edifican. Usted no pierda el tiempo con eso. Versículo 25 y 26. Mire la actitud que debemos tener frente a personas difíciles, porque vamos a encontrarnos personas difíciles que se oponen a la fe, que se oponen a lo que nosotros creemos.
que son difíciles de manejar. Versículo 26. Mire, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, lo estoy diciendo, hay gente que se opone. Porque por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Dios. Mire, es la actitud. ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros? Un vaso útil, un vaso de honra que Dios va a usar, es la actitud que nosotros vamos a tener con esa gente difícil. Porque nosotros, según la actitud que tengamos, vamos a poder rescatar a las personas o no. Hay gente que se opone y se nos va a poner, que va a disputar, que va a argumentar. Nosotros debemos estudiar la palabra y volvernos expertos en la palabra. Y no discutir de cosas y contiendas, no. Y saber cuándo hablar y saber cuándo quedarnos callados. Y saber cómo hablarle a las personas. ¿Sí? Recientemente, hace 2 o 3 meses, tuve un familiar que vino a exhortarme, pero si lo hubiera tenido en persona me hubiera pegado, yo creo. Y yo recuerdo que sobre todo cuando vamos a exhortar a alguien, si tenemos alguna razón o sin razón, yo me acuerdo siempre del profeta Natán, que David cometió un pecado. ¿Ustedes se acuerdan del pecado de David? Se llevó la mujer de su prójimo y tal, y todo el rollo que hizo. Y vino Natán. Yo imagino que Natán se metió en oración y le dijo, ay Señor, ¿cómo le voy a hablar al rey? Decirle que él es un asesino, que es un adúltero, que es un perverso. Y vino y le puso una historia. Mira, mi rey, una historia y todo eso. Ay, sí, ese hombre debe morir. Ay, mi rey, ese hombre eres tú. Tuvo tacto para hablarle. Porque dice aquí que con mansedumbre corrija. Usted es un tal y cual y cual. ¿Usted cree que va a corregir a una persona así? Nunca, nunca. Mansedumbre. Mire, y bonito entender aquí esta palabra. Mansedumbre no quiere decir que sea como, ay, todo suave ahí, como si fuera un tonto, como una cosa muy ambigua. No, no, no. Ay, no, es tan pasivo ahí, es tan manso que todo lo acepta, todo lo pasa. Cualquiera le pasa por encima. No, esto no es esa mansedumbre. ¿Sabe esta mansedumbre qué es? Es poder bajo control. Porque es que corregir no es fácil. Y podemos tener todo el argumento para ir a corregir a alguien. Pero al fin, la única persona que puede cambiarnos y transformarnos es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué le hablo de esto? Porque debe haber una actitud de humildad, hermano. John Bunyan, un hombre tremendo del siglo anterior, de 2 siglos yo creo, dice que nosotros ya estamos caídos. El problema cuando vamos a reprender a alguien es que muchas veces vamos a tratar de defender una posición, una, una, una forma de nosotros ver las cosas. Nos ponemos autodefensivos o autoprotectores o nos exaltamos, que es totalmente lo contrario, mostrando el feo del otro. Entonces, la mansedumbre se baja, se humilla, es poder bajo control. Y este Bunyan decía que nosotros ya estamos caídos, porque solo hay uno que es perfecto, que es Dios. Entonces, si usted tiene una actitud ya caída, nada me va a afectar. Si una persona está por encima de mí, yo no puedo ganarle un argumento. Yo ya estoy caído. Pero si me siento orgulloso, no voy a aceptar.
Entonces dice, sea amable, sé gentil, sé cariñoso. Ese es un espíritu humilde. Entonces, dice aquí, con mansedumbre corrige a los que se oponen. ¿Sabe por qué nosotros debemos corregir con mansedumbre? Para que Dios quizás lleve a la gente a que se arrepienta, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para reconocer la verdad. Es por pura compasión. Porque a veces, si nosotros no corregimos con mansedumbre, queremos es corregir a nuestra manera, pero nosotros debemos es ir a corregir con amor al que está mal. Un vaso útil va y corrige con amor para que Dios quizás le conceda a la persona el arrepentimiento, así como hizo el profeta Natán con el rey David. Dios le concedió el arrepentimiento. O sea, es por compasión. No enojarse uno. Yo siempre lo he explicado de esa manera, hermanos, de que eh, yo veo la relación espiritual del pastor con las ovejas como un doctor. Viene el enfermo donde el doctor, con el hígado aquí. Ay, venga a ver qué es lo que tiene, lo sienta. Y le dice, está la receta. Le dice, haga esto, esto y aquello. Y se va así, doctor, lo voy a hacer. Y pues le da la receta y espera que si hace el procedimiento se va a sanar. A los 6 meses vuelve y vuelve así. El doctor no, desde que lo ve, ay, ustedes no, que no sé qué. El doctor le dice, venga para acá. No ha seguido el tratamiento, ¿verdad? Venga para acá, se siente, lo cura un poquitico. Igual receta, la misma receta. Pero el doctor no lo recibe a los golpes, con mansedumbre. Quizá la segunda vez, sí, doctor, no hice caso, ahora sí me voy a tomar las medicinas. Ahora sí voy a hacer lo que usted me dijo. Con mansedumbre, bendito sea el nombre del Señor. Por compasión. Ve las almas con compasión. Y termina con eso. Y escapen del lazo del diablo que está en que están cautivos a la voluntad de él. O sea, nosotros, vasos útiles, vasos de honra, Dios nos va a usar para ayudar a otros en su vida espiritual. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y